nuestra clase número 12 sobre mercado laboral. Estamos empezando una nueva unidad donde vamos a hablar de los factores productivos. Por un lado el mercado laboral y después vamos a hablar del mercado de capitales, cómo se toman decisiones para contratar estos factores productivos y cómo se logra el equilibrio en el mercado respectivo. En el mercado laboral vamos a analizar primero la definición del mercado laboral, después vamos a hablar de la oferta laboral, después de la demanda, que de alguna manera ya hemos estudiado anteriormente, y finalmente vamos a terminar con una discusión sobre el equilibrio en este mercado. Nuestro primer punto, que es la definición del mercado laboral, es muy sencilla. En un mercado laboral tenemos la interacción entre individuos que ofrecen un servicio laboral y empresas que contratan, demandan estos servicios. El mercado laboral tiene características particulares porque son servicios que ofrecen personas y como tal requiere cierta regulación especial que no vemos en otro tipo de mercados como un mercado de papas o cualquier otro bien o servicio en general. El mercado laboral es fundamental porque es uno de los factores productivos más importantes que determina de alguna manera un nivel de precios relativos, de salarios en la sociedad, que es fundamental en su dinámica con el crecimiento económico, la distribución de la renta y otras variables. Entonces, vamos a empezar discutiendo ahora la oferta laboral. Para analizar la oferta laboral, lo primero que tenemos que ver es qué está haciendo el individuo con su tiempo, cuáles son las decisiones fundamentales que toma un individuo respecto a la asignación de su tiempo. Entonces, vamos a ver un proceso de maximización de una función de utilidad que vamos a explicitar en unos minutos más, de un individuo. El individuo tiene 24 horas en el día, él destina una parte de esto al trabajo, destina una parte de unas cuantas horas del día a trabajar y el resto de horas vamos a llamar ocio, es decir, todas aquellas otras actividades distintas al trabajo. Vamos a llamar L a la variable que define las horas que el individuo está trabajando y vamos a llamar H a las horas que el individuo destina al ocio, repito, como todo el conjunto de actividades distintas al trabajo. Se supone que las horas dedicadas al trabajo son horas que generan desutilidad, que afectan negativamente a la utilidad. Y las horas que destina al ocio son horas que aumentan la utilidad, son horas que generan incrementos en la utilidad de los individuos. Entonces, nuestra función de utilidad va a venir dada por el consumo que realiza el individuo y por las horas dedicadas a cualquier cosa que no sea trabajar. ¿Cuál es la restricción de presupuesto que tiene este consumidor? Evidentemente, cuanto más horas trabajas, va a recibir un mayor ingreso y cuanto más horas dedicas al ocio, no vas a tener ingreso por esas horas. Y el consumo va a depender del ingreso que genera el individuo. Las horas dedicadas al ocio no generan ningún ingreso, vamos a poner un cero acá, y las horas dedicadas al trabajo generan un ingreso que es el salario real, es decir, lo que recibe el individuo valorizado en bienes
por el tiempo dedicado a trabajar. Como acá estamos poniendo una función de utilidad que depende de las horas de ocio y depende positivamente, entonces nosotros tenemos que plantear la restricción de presupuesto en función de las horas de ocio. Por lo tanto, vamos a poner acá, y como hemos dicho, el ingreso del individuo va a ser entonces el salario real. Luego vamos a ampliar este concepto, el salario real multiplicado por las horas que dedica a trabajar, y esto es igual al salario real, que es 24 menos H. H son las horas que dedica al ocio. Entonces nuestro problema es maximizar la función de utilidad sujeto a esta restricción, la restricción de presupuesto. Esto es el consumo del individuo. Vamos a trabajar con la igualdad, va a ser igual a su ingreso. Nosotros podemos resolver esto algebraicamente, podemos formar un lagrangiano y resolverlo. Las condiciones de primer orden de este proceso de maximización nos va a dar que la utilidad marginal del consumo va a ser igual al multiplicador lagrangiano lambda, que es el multiplicador de la restricción presupuestaria, y a su vez la utilidad marginal del ocio es igual al multiplicador lagrangiano lambda multiplicado por W. Si nosotros despejamos esta ecuación para lambda, lo que nos da es que la utilidad marginal del consumo va a ser igual a la utilidad marginal del ocio dividido por W. O, si queremos, la utilidad marginal del ocio dividido entre la utilidad marginal del consumo es igual al salario. Esta es mi condición de optimalidad a la hora de definir cuántas horas va a trabajar o cuántas horas de ocio va a tener el individuo, sabiendo que a mayor ocio, menor ingreso y por lo tanto menor consumo. Intuitivamente, lo que estamos buscando acá es un equilibrio entre el beneficio que obtiene el consumidor de una hora más dedicada a trabajar. Vamos a borrar esto. Supongamos que tenemos una hora. Destinamos esta hora a trabajar. Si la destinamos a trabajar, la utilidad del consumidor va a aumentar en la utilidad marginal del consumo. Cuanto más me añade a mi utilidad, mi aumento en consumo, multiplicado por el salario por hora, que es lo que me añade consumo. Y si la dedicamos al ocio, mi utilidad va a aumentar en la utilidad marginal del ocio. Evidentemente vamos a tener un equilibrio, vamos a llegar a una situación en la cual el consumidor está maximizando la utilidad cuando tenemos la igualdad, ¿no? Lo podemos expresar así o lo podemos expresar de esta forma. Vamos a pasar ahora a hacer la representación gráfica de esta solución. Muy bien, entonces hemos visto en el segmento anterior
el proceso de maximización en términos algebraicos y hemos obtenido una condición de optimalidad que es básicamente la utilidad marginal del ocio dividido por la utilidad marginal del consumo es igual al salario. El salario es el precio del ocio, es el precio relativo del ocio. Y este salario en términos reales, no es salario monetario, es salario en capacidad de compra de bienes. Cuando veamos demanda, esto va a quedar un poco más claro. Nosotros podemos representar esta función de utilidad que depende positivamente de consumo y de ocio como curvas de indiferencia que nos dan las distintas combinaciones de horas de ocio y de consumo que dejan al individuo indiferente. Exactamente como vimos al inicio de la clase cuando analizamos la teoría del consumidor. Y luego, por otro lado, tenemos nuestra restricción de presupuesto. Y nuestra restricción de presupuesto lo que nos dice es que nuestro consumo es igual al salario real por las horas que dedicamos a trabajar. Esto es equivalente a las horas de trabajo. Vamos utilizando L como variable de horas trabajadas. Nosotros podemos decidir pasar nuestras 24 horas al día en ocio y tendríamos este punto, o podemos decidir tener nuestras 24 horas al día trabajando, es decir, H igual a 0, y podemos tener el consumo máximo. Nuestro consumo sería 24 por W. Y entonces tenemos nuestra restricción de presupuesto. El punto en el cual tenemos la tangencia entre la restricción de presupuesto y la pendiente de la curva de indiferencia, nosotros vamos a encontrar el punto en el cual estamos maximizando la utilidad. Si nosotros nos damos cuenta, esta tasa de sustitución marginal entre horas y consumo es la pendiente de la curva de indiferencia, por eso hemos colocado H en el eje horizontal, y por otro lado W es la pendiente de la recta de presupuesto, ¿no? La pendiente de esta recta es igual a W. Es evidente que tiene pendiente negativa, ¿no? Menos, y aquí también la pendiente de las curvas de indiferencia también son negativas, ¿no? En la igualdad, evidentemente, estos signos se cancelan. Y este es el punto en el cual nosotros tenemos el óptimo. Tenemos H horas dedicadas al ocio y tenemos 24 menos H dedicadas a trabajar. Y de otro lado tenemos un nivel de consumo que es dado por este segmento de acá, 24 menos H por L. Como ustedes pueden ver, existe una gran similitud entre este ejercicio de maximización y el ejercicio que hacíamos cuando teníamos un consumidor que tenía que escoger entre dos bienes X e Y. Es exactamente la misma metodología para encontrar el máximo. Cuando nosotros analizábamos qué ocurría en la teoría del consumidor cuando el precio relativo cambiaba
es decir, el precio de X subía o bajaba respecto al precio de Y, teníamos un efecto de sustitución de un bien por otro y teníamos también un efecto ingreso, porque aumentos de precio disminuían el ingreso disponible de los consumidores, el ingreso real caía, y a su vez reducciones en los precios generaban un aumento en el ingreso, y como son bienes, como son cosas deseadas por los consumidores, tendíamos a ver que ambas demandas subían por este efecto ingreso. Entonces, distinguir entre el efecto sustitución y el efecto ingreso es fundamental en el mercado laboral, y es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a partir de una situación de equilibrio en la cual tenemos H0 horas de ocio y un consumo equivalente a C sub 0. Y eso está descrito por la tangencia que tenemos entre la restricción de presupuesto dada para un nivel salarial de doble cero con la curva de indiferencia, ¿no? Es el punto A. En este escenario vamos a suponer que el salario se incrementa de W0 a W1. Entonces lo que vamos a tener es un desplazamiento de la restricción de presupuesto sobre este punto, porque el máximo de horas en el día es 24 y eso no ha cambiado, pero la posibilidad de consumir sí se incrementa por aumentos en el nivel salarial. Ante este cambio, lo que nosotros tenemos es un nuevo punto de maximización dado por el punto B, donde tenemos más horas de ocio y tenemos mayor nivel de consumo. Este incremento en el salario genera un aumento real en la capacidad de consumo, y como soy más rico, consumo más en bienes, pero también en horas de ocio. El paso de A a B es el cambio total. Si nosotros queremos distinguir entre efecto sustitución y efecto ingreso, tenemos que utilizar la metodología que veíamos en teoría del consumidor, ya sea Slasky o Hicks, manteniendo nivel constante de ingresos o de utilidad. Y entonces aquí lo que vamos a hacer por simplicidad es asumir que mantenemos al nuevo nivel salarial a un precio relativo más alto por el ocio, mantenemos la misma utilidad. Y en ese caso trazamos una curva paralela y nos va a dar un punto como C. En el punto C tenemos menos horas de ocio, H2, por este efecto sustitución de que se ha encarecido el ocio, y tenemos un nivel de consumo que puede ser mayor o igual que C1, vamos a asumir que es ligeramente mayor, vamos a ponerlo en C2. El cambio de A a C refleja el efecto sustitución. Esto es efecto sustitución y nos dice que nosotros trabajamos más. ¿Por qué? Porque el ocio se ha encarecido. Sin embargo, el paso de C a B refleja el efecto ingreso. Nosotros decidimos obtener más ocio, trabajar menos, pasamos de H2 a H1 porque somos más ricos y por lo tanto al tener un mayor salario podemos dedicar más
tiempo al ocio porque tenemos mayor ingreso para incrementar el consumo. Es importante entender que cuando tenemos niveles salariales muy bajos, aumentos en los niveles de salario nos van a llevar a situaciones en las cuales el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso. En estos casos en los cuales el efecto sustitución es mayor al efecto ingreso, lo que nosotros vemos es que las horas trabajadas tienden a aumentar con el nivel salarial. Mayor salario, más horas trabajadas. Cuando los niveles de ingreso son más altos, entonces en esos casos el efecto ingreso termina dominando al efecto sustitución y aumentos en salario nos llevan a una disminución en horas trabajadas. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que la curva de oferta individual tiende a tener pendiente negativa para determinados niveles salariales. Eso es lo que vamos a ver a continuación.